Hola, buenos días a los que estáis en España, buenas tardes los que nos seguís desde China, desde diversas partes de China, como en Hong Kong con los dos autores, y bienvenidos a esta mesa redonda sobre la plata y el Pacífico, China, Hispanoamérica y el nacimiento de la globalización de los siglos XVI al XIX, que es el resultado de la traducción al español de esta obra por la editorial Siruela, a los que quiero agradecer que se hayan lanzado, ¿no?, a publicar esta interesantísima e importante obra al español, porque solo estaba con la editorial Penguin en inglés. Antes de que se me olvide, manda unas instrucciones que suelen ser las típicas que empieza uno a hablar y luego se le olvida. Podéis seguir esta mesa redonda con una traducción al chino en el símbolo abajo a la derecha del globo en Zoom. O sea que todos aquellos que nos sigáis desde China, que hayáis podido conectaros, pues que sepáis que podéis seguirlo con una traducción en directo por Adela, que estará traduciendo, y también luego al final las preguntas las podéis realizar a través del chat. Si hubiese alguna pregunta que lanzáis, que escribís en chino, pues se traduciría y también podrían seguro los autores y las otras dos personas que nos acompañan y ahora presentaré, pues encantados de contestar. Y, por supuesto, las gracias al Instituto Cervantes, a Isabel Cervera, directora del Instituto Cervantes en Pekín, y a Inma González Puy, directora de la Biblioteca Miguel de Cervantes de la sección cultural del Consulado General de España en Shanghái. Me lo he apuntado porque quería decirlo bien y pues dar las gracias a Isabel y a Inma porque siempre el Cervantes es una institución hermana de Casa Asia. Las dos pertenecemos al Ministerio de Asuntos Exteriores y para nosotros, de verdad, colaborar con ellas no solamente es un placer, sino que es tan fácil que todo fluye y además nos permite reencontrarnos a veces después de mucho tiempo. Así que sin más, antes de dar paso a esta mesa redonda y presentar a los ponentes de la misma, pues le doy la palabra a Inma para que nos dirija unas palabras en nombre de Isabel y de ella misma. Cuando quieras, Inma. Bueno, buenos días por allá, buenas tardes por aquí. Pues un saludo desde China, efectivamente. Quería dar gracias a Casa Asia, por supuesto, y a los autores y a los intervinientes de hoy por esta presentación. Y efectivamente hablo en nombre de los dos centros del Instituto Cervantes aquí en China. Tenemos aquí conectada a Isabel Cervera, mi compañera, directora de Pekín, y os hablo desde la Biblioteca Miguel de Cervantes, ese nombre tan largo que ya ha mencionado Rafa antes y que no voy a repetir. Estamos en Shanghái, saliendo del confinamiento, con ciertas dificultades, pero bueno, el caso es que estamos aquí. Es un placer para nosotros unirnos a esta convocatoria porque realmente esperábamos desde hace mucho tiempo este momento y habíamos hablado de ese libro en varias ocasiones. Tuvimos a los autores en Pekín hace algunos años y luego también en 2018 en ese congreso internacional sobre la historia de nuestras relaciones, de las relaciones entre China y el mundo en español, en la que, por cierto, participó Isabel en ese momento como interviniente en el congreso, y luego también tuvimos a Juanjo Morales y a Wei Qingxiang, que está conectado también hoy desde Pekín y que yo creo que va a hacer todo lo posible para que el libro, ya lo he anunciado antes de conectarnos con el público, se pueda traducir al chino por fin y que también sea publicado por una editorial en China porque realmente lo merece. Y bueno, también un saludo para la investigadora María Elvira Roca, que por cierto, estamos organizando con Pekín una serie de eventos en el mes de octubre en torno a esa primera globalización o ese encuentro que tuvo lugar hace ya estos siglos, pero que queremos recuperar como parte de las actividades que hacemos relacionadas con la memoria histórica en el mes de octubre, y proyectaremos la película de José Luis Linares y también alguna mesa redonda que compartiremos con Casa Asia, por supuesto, como venimos haciendo, porque es nuestro socio natural, como bien decía Rafa. Y no me voy a extender. Felicidades a Siruela de nuevo y nada, os deseo el mayor de los éxitos porque el libro lo merece. Muchas gracias.
Muchas gracias, Inma. Yo como he mencionado, yo leí el libro en inglés hace unos años y esta traducción es perfecta para volverlo a releer, porque yo creo que es una obra que deberíamos de tener mucho más presente en un momento, además, en el que estamos recuperando una memoria histórica que desgraciadamente ha pasado diluida a través de la historia, ¿no? Ahora bueno, pues empezamos a hablar de la primera vuelta al mundo y empezamos a hablar del Galeón de Manila y de un montón de cosas que desgraciadamente nuestra juventud pues desconoce, y probablemente la gente de cierta edad pues tampoco ha tenido un acceso a toda la información que se merecía. Así que yo creo que esta es una obra esencial para comprender las relaciones entre China, Hispanoamérica y, por supuesto, España. Y el hecho de que Siruela la haya querido traducir al español, pues es la excusa perfecta para volverla a releer y seguro para descubrir muchísimas cosas nuevas. Voy a pasar a presentar brevemente a los cuatro miembros de esa mesa redonda, y luego pues lanzaré una serie de preguntas a cada uno y al final a todo el grupo para lanzar ya este debate. En primer lugar, Peter Gordon, que es graduado en la Universidad de Harvard y que ha vivido en... Voy a ser muy breve, por lo cual pido perdón, porque con vuestros currículums podríamos estar la hora del webinar y no acabaríamos. Así que muy brevemente, pues decir que Peter es graduado por la Universidad de Harvard, ha vivido en Latinoamérica, 4 décadas en Asia, que no es nada, fundador y editor de Asian Review of Books, escribe habitualmente en publicaciones como el The Diplomat, Política Exterior, South China Morning Post, Asia Global Online, en fin, ha sido, y esto es una de las cosas que más me ha llamado la atención, condecorado como Caballero de la Orden de la Estrella de Italia. Así que yo creo que hay otras estrellas y otras órdenes que espero que lleguen pronto, y no solamente de Italia. En segundo lugar, Juan José Morales, que cuenta con un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Hong Kong y la Universidad de Pekín, abogado de formación, fue presidente de la Cámara de Comercio de España en Hong Kong, donde reside desde hace más de 3 décadas, o sea que también, en fin, sois personas que habéis vivido casi más tiempo en Asia que en vuestro país de origen, y también escribe habitualmente en The Diplomat, Política Exterior, South China Morning Post, que es una de las publicaciones fundamentales para todos aquellos que seguimos lo que pasa en Asia, Asia Global Online, y es investigador de relaciones históricas entre Europa y China, y ha sido condecorado con la Cruz Oficial al Mérito Civil. O sea que aquí hay un reconocimiento expreso a vuestra labor. Tenemos también a María Elvira Roca, la profesora María Elvira Roca Barea, que ha escrito el prólogo y que estaba con problemas con el audio. Espero que lo podamos resolver a lo largo de esta mesa redonda, que es licenciada en Filología Clásica y Filología Hispánica, doctora en Literatura Medieval, y ha colaborado con el CSIC y ha sido docente en universidades americanas tan prestigiosas como la de Harvard. Es autora, entre otros, del ensayo de Imperiofobia y La leyenda negra, y ha publicado en revistas especializadas como el Anuario de Estudios Medievales y la Revista de Filología Española, y fue galardonada con la Medalla de Andalucía en 2018. Y finalmente tenemos al profesor Wen Qingxiang, profesor de la Universidad de Economía y Comercio Internacional en Beijing, y discípulo de Chiang Kai y Chiang Xiping, pioneros de los estudios y las relaciones históricas entre China y el mundo hispánico, y ha colaborado también en numerosas ocasiones con el Instituto Cervantes de Pekín, la Biblioteca Miguel de Cervantes de Shanghái, y coeditor del libro Diego de Pantoja y China, una actividad que hicimos hace unos pocos años también para recuperar una figura tan fundamental y tan poco conocida en España como el propio Diego de Pantoja. Ya para entrar en faena, me gustaría lanzar la primera pregunta a Peter Gordon, y me gustaría preguntarle cómo ha cambiado la globalización, porque este libro va sobre la primera globalización. Estamos en una nueva globalización. ¿Cómo ha cambiado la globalización actual con respecto a la que describís en vuestro libro?
¿Y qué podría ser hoy el equivalente a aquella ruta de la plata en la que se basa vuestro libro y que funda esta primera globalización? Ya que pueden ser preguntas muy amplias, pero bueno, vamos a intentar resumir un poco. Pero vamos a ver. Creo que de veras la globalización no se ha cambiado mucho. Es decir, globalización es siempre lo mismo. Lo que ha cambiado es cómo se ve, es decir, la narrativa de la globalización y cómo se interprete. Bueno, vamos a ver. Tenemos en el mundo angloamericano, pero también en el occidente en general, la idea que el mundo convergería siempre en la dirección de más conexiones, el crecimiento económico y, bueno, la globalización, pues, iban mano en mano con son muchos años que no hablo castellano, perdón. Política económica. Palabras de menos de 3 sílabas, se puede hacer. Pero en el siglo XXI parecía que cada vez más claro que China no seguía este mismo camino. Y para mí era muy importante entender no por qué la China no cabe en este modelo, porque era bastante obvio, sino que por qué el modelo era tan aceptado por tantos años. Y bueno, hay una narrativa histórico, al menos en inglés, que consiste que hay una línea más o menos directa desde los finales del siglo XVIII o XIX hasta más o menos ahora, hasta el fines del siglo XX, hasta el mismo XX, que el mundo es más y más centralizado bajo del modelo, digamos, angloamericano, idioma y valores liberales de economía y política, ¿no? Y durante estos 2 últimos siglos, esta narrativa, este modelo tenía bastante validez, es decir, como modelo funcionaba bastante bien, hasta que la China interrumpe en el siglo XXI. Y para mí, pues, la historia de la ruta de la plata clarifica es que la globalización no se comenzó hace solamente 2 siglos, pero en el siglo XVI, y que la globalización no tiene nada que ver con valores y políticas liberales de política de economía. Entonces, para mí, este es ¿cómo se dice? El punto importante del libro, para mí. Uh-huh. Muchas gracias, Peter. La verdad es que yo creo que has dicho una cosa muy interesante y muy cierta, que es la narrativa que ha cambiado, y además una narrativa que durante siglos ha estado dominada por el mundo anglosajón y que, bueno, pues ha dominado este discurso, y es un poco a lo mejor lo que tenemos también que empezar a reconsiderar, ¿no? Esta narrativa desde diferentes percepciones, pero yo creo que sí que has dado un punto clave ahí. Desafortunadamente, la narrativa todavía no se ha cambiado tanto. Es lo que tratamos de hacer, ¿no? Sí, sí. Y bueno, lo que pasa es que si se trata de entender el mundo de hoy, ¿no? Y solo si se usa como base de datos los 2 siglos pasados, es muy difícil entenderlo, ¿no? De comprenderlo. Y entonces, yo creo que para entender el mundo en que vivimos, hay que empezar en el siglo XVI, con el Galeón de Manila, y estos siglos, y el comercio entre China y el mundo hispano, en vez de empezar solamente como 1750 o 1800. Uh-huh. Muy bien. Y ahora, para Juan José Morales, ¿cuál es la diferencia entre la ruta de la plata y la ruta de la seda? ¿Qué diferencias o similitudes ves entre ambas? Sí, en primer lugar, recordar que la denominación ruta de la seda es relativamente moderna, creada por un antropólogo alemán a finales del siglo XIX, y que solo muy recientemente, a finales del siglo XX,
ha tenido éxito y se recurre a ella porque es una simplificación feliz, exitosa, de lo que realmente existía, una red de caravanas comerciales en el centro de Asia que comunicaban China con el centro de Asia, incluso llegaban a Europa, al Imperio Romano, pero también una ruta marítima en el sudeste asiático. Se le llama de la seda por una centralidad en China, que quizá es incluso equivocado decir. Es decir, las simplificaciones son felices como intuición, pero fallan en los detalles. Es decir, es una herramienta, pero no les debemos de prestar tampoco un carácter absoluto. Esas relaciones comerciales sí que fueron catalizadores de intercambios económicos y culturales. Por ejemplo, la expansión del budismo a través de esas redes comerciales. La cultura material se empieza a unificar. La seda, el papel, otras tecnologías se extienden. La ruta de la plata, es curioso que esa ruta de la seda terrestre, desde al final del Imperio Mongol, prácticamente desaparece y recobra más importancia la marítima, donde la importancia reside en las especies, no en la seda. Son las especias las que atraen a las potencias europeas, en primer lugar a los portugueses y a los españoles, que compiten por llegar a Asia y acuerdan a través del Tratado de Tordesillas que los portugueses pueden ir a través del Cabo de Buena Esperanza, a través de África, y los españoles por una vía mucho más larga, que es el Atlántico hasta América y después a Asia. De tal manera que Asia para los españoles no es el lejano oriente, sino es el lejano oeste. De hecho, para los españoles son las Indias del Poniente o islas del Poniente. Y la experiencia de Asia para España es una experiencia americana, transpacífica, pero que depende de América, que es el mundo hispánico, que es también una palabra, un concepto que a mí me gusta recurrir y que, digamos, apela también a una fase histórica en la que somos una y la misma cosa, que es la península ibérica, y América y el Asia española, que ha sido muy desconocida. Es justo con los españoles al establecerse en Filipinas y fundar la capital en Manila en 1571, y el haber descubierto el Andrés de Urdaneta cómo navegar desde Asia hasta Nueva España, hasta México, que se establece la línea del galeón de Manila. Porque los chinos empiezan, en el momento que los españoles se establecen en Manila, empiezan a llegar a Manila y a comerciar con ellos. Y se establecen también allí. De tal manera que el comercio con China va a ser a través de Manila y a través del Pacífico, entre Manila y Acapulco, a través del galeón de Manila o Nao de China. Pero hablando con Peter sobre estos temas, también yo he escrito para The Asian Review of Books, que él dirige, empezamos a ver cómo, digamos, denominar aquella relación comercial como el galeón de Manila es legendario, está muy bien, es muy querido por el mundo hispánico, pero no tiene tampoco una relación con el presente. Es un barco de madera, a vela. Hay algo más sustancial detrás, que es cómo se desarrolló el comercio con Asia, del mundo hispánico con Asia, y fue a través de la plata. Si quieres, más adelante puedo responder por qué la plata, pero digamos con una respuesta un poco más larga, extendida. Esta ruta de la plata sucede a la ruta de la seda y es más importante porque esta ruta de la plata no solo une China o Asia en general,
con España o el mundo hispánico en particular. Esta ruta de la plata va a tener efectos globales. Y si me permites, termino, digamos, esta introducción con una frase extraída, con un párrafo extraído de La riqueza de las naciones de Adam Smith, que define muy bien de qué estamos hablando. Adam Smith dice en 1776, escribe: la plata es el artículo más valioso de los barcos de Acapulco que llegan a Manila. La plata del nuevo continente parece ser así una de las principales mercancías que permiten el comercio entre los dos extremos del viejo mundo, y hacen en gran medida que esas regiones distantes del mundo queden conectadas entre sí. Esta es la globalización. Esa ruta de la plata, ese galeón de Manila, es el eje que permite la unión global, el intercambio global, la globalización. Muchas gracias, Juan José. Muy interesante también lo que has comentado, ¿no? De la importancia de las especias, ¿no? Mucho más incluso que la seda y el valor. Ahora que estamos en septiembre, celebramos los 500 años de la llegada de la nao Victoria a Sevilla, ¿no? Que tardó 3 años en dar la primera vuelta al mundo, y que realmente lo que buscaban en su origen, ¿no? Con esta expedición de Magallanes era justamente eso, ¿no? Las especias. Y luego la importancia, ¿no? Que he resaltado de la ruta de la plata. Veo que tenemos a María Elvira, la profesora Roca, que ya está conectada. No sé si su micrófono funciona ya o no funciona. Pues no sé si me estáis oyendo. Sí. Realmente no sé ni cómo estoy conectada. Pues se te ve. Tengo que veros a través del ordenador, y os estoy escuchando por otro sitio, y sospecho. Pues bueno, yo te veo y te oigo. Espero que los demás también. Tenía para ti una pregunta. Si hubiese cualquier problema de sonido, si los demás quieren intervenir y contestar, pues para no interrumpir la mesa redonda, pues seguiríamos con este procedimiento, pero en principio esta pregunta va para ti, y sería ¿qué aportó México como primera ciudad global a esta primera globalización? ¿Qué papel tuvo México? Y luego también, siguiendo un poco al hilo de lo que mencionaba Juan José, ¿no? ¿Qué papel determinante tuvo el tornaviaje de Urdaneta? ¿Hubiera sido posible sin el tornaviaje llegar a donde estamos ahora? Bueno, no sé si me estáis escuchando a mí, y sospecho que sí me estáis escuchando. Sí. Y voy a salirme de un sitio y entrar en otro exclusivamente. Eso quiere decir que yo no veo a nadie, ¿de acuerdo? Solo oigo. Vale. Y así me tengo que orientar. Si la pregunta es para mí sobre México y Urdaneta, ¿es para mí la pregunta? Sí. Bien. Bueno, realmente sin Urdaneta no se hubiese podido establecer esta conexión, puesto que la dificultad mayor era el regreso por el Pacífico, es decir, pero la importancia de México es absoluta, es trascendental, quiere decir que México establece la línea por tierra que evita la vuelta, que hubiera sido imposible. Es decir, una de las cuestiones en las que no se suele reparar es que el viaje de Magallanes es inútil. Es decir, desde el punto de vista económico es inútil. Se busca desde Colón una forma de llegar a Asia, y la realidad es que solo se completa esto en el momento en que Urdaneta acierta a encontrar la manera en que se puede ir y se puede volver, ¿no? Pero para ir y volver hay que tener un trozo de camino que va por tierra, y ese camino va por México. Eso es la primera importancia. El camino por tierra va por México, de Acapulco a Veracruz, y realmente México es el centro que distribuye la mercancía, podríamos decir, ¿no? Y luego ahí, bueno, la plata mexicana, que es el segundo factor muy importante aquí. Y yo insistiría un poco, porque no se suele reparar en ello,
en lo que es la tenacidad, la enorme tenacidad que supone tener un proyecto comercial que realmente se solidifica cuando se manda a Colón, no a América, sino a Asia, y que fracaso tras fracaso, porque son muchos los fracasos. El primer fracaso es el de Colón, que tropieza con un obstáculo que estorba en medio y que impide desarrollar esa idea comercial. El segundo obstáculo es el siguiente éxito, el Estrecho de Magallanes, que es, bueno, se puede pasar, pero bueno, ya Cortés, que era un hombre de una inteligencia estratégica extraordinaria, ya se ha dado cuenta inmediatamente después de que se ha descubierto el modo de pasar por abajo, que ese camino no sirve como ruta comercial. O sea, Cortés ya tiene en su cabeza la idea de que hay que fabricar astilleros en el costado del Pacífico y que los barcos tienen que hacerse allí y que la ruta comercial tiene que tener un camino por tierra. Y eso él ya lo sabe cuando manda la expedición de Grijalva a rescatar gente que anda perdida por esos mundos de Dios. Es decir, el Estrecho de Magallanes simbólicamente es muy importante, pero no sirve para nada desde el punto de vista comercial, ¿no? Y de hecho hay tal cantidad de expediciones y aquello cuesta tantísimo dinero que ni siquiera el hecho de que, bueno, lo voy a decir porque es que es muy importante, la nao Victoria, que es la que va a llegar el 500 años que se celebra ahora, es que la nao Victoria llega el 22 de septiembre a Sanlúcar, ¿no? Bueno, pues ese barco que uno lo ve ahora y dice uno, madre mía, qué cosa más chica, ese barco paga todo el costo de la expedición y genera unos beneficios del 400%. Así que Juan Sebastián Elcano defiende su mercancía porque su mercancía es que es una riqueza enorme, ¿no? Y a pesar de los beneficios, ha habido tal cantidad de obstáculos, América, el Estrecho de Magallanes que no sirve, el Pacífico que no hay forma de vencer, etcétera, etcétera, que desde 1492 hasta el 65 con Urdaneta no se consigue realmente una ruta estable con Asia, que es el proyecto desde el primer momento y no se abandona jamás por muchas dificultades que uno se encuentra en el camino, ¿no? Y entonces Urdaneta, que tiene unos años ahí de stand-by porque realmente no termina nadie de encargarle que haga lo que él quiere hacer, se ve beneficiado por un hecho que no solemos reparar en él, pero es que a mediados de la centuria se produce otro subidón espectacular en el mercado de las especias, ¿no? O sea, estamos hablando de que en el 54, 55 por ahí hay varios años en que el precio se duplica de nuevo y entonces es por lo que Felipe II dice, bueno, pues a ver si ahora esto vuelve a ser interesante económicamente porque ya hemos gastado tal cantidad de dinero que realmente no se sabe si va a interesar y por eso Urdaneta vuelve otra vez a plantear el viaje que él viene pregonando que se puede hacer desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y se organiza esa expedición que es un éxito absoluto, no solamente porque se consigue regresar subiendo hasta arriba la Corriente Cudosivo y luego bajando por la costa hasta Acapulco, que es el sitio estratégico, el fenomenal, el que se sabe que tiene que estar ahí no sale Urdaneta de ahí, pero él sabe que ese va a ser el punto fundamental y ya lo sabía Cortés, ¿no? Insisto en que no es solamente que se va y se vuelve, sino que se va y se vuelve sin morirse y sin enfermar, porque Urdaneta había visto morir a Juan Sebastián Elcano, había visto morir a mucha gente y sabía que el viaje del Pacífico en la ida, que no era tan largo, pero en la vuelta era todavía más largo, si se prolongaba por causa de los vientos, las corrientes, etcétera, un poco más, mataba a la gente de escorbuto. Y entonces él ha ido estudiando cómo se puede evitar esto, así que todo ese tiempo que Urdaneta gasta en prepararlo todo minuciosamente, en que se sepa en los jarabes, en cómo se conservan los cítricos metidos en compotas, etcétera, etcétera, no es un detalle menor, es que la gente tenía que ir y tenía que llegar viva. Y por lo tanto tenía que no contraer enfermedades, es decir, el siguiente factor de éxito de ese viaje es el haber sabido
no se nos olvidan el factor económico, el factor salud, etcétera, etcétera, para dejarlo en una aventura por ahí, por esos mundos. Bueno, esta aventura no estaba descoordinada, ni era a lo loco, ni en la mayor parte de las ocasiones tuvo ningún afán de conquista. Es decir, quisiera resaltar esto, ¿no? Que no está mal para no haber sido declarados oficialmente los amigos del comercio, que fueron bastante amigos, ¿eh? Muchas gracias, María Elvira. La verdad es que hay intereses cuando hay intereses. Esto es un poco lo que parece, ¿no? Que el interés aparece cuando se descubre que hay intereses. Muy interesante. Y ahora pasando, porque la verdad es que el tiempo vuela escuchando estos temas tan apasionantes, pasando al profesor Wei Qingxiang, querría preguntarle qué papel jugaban los chinos de Manila, porque, bueno, de dónde venían, cómo eran, de la españolización de estos chinos, qué papel jugaron. Y yo recuerdo que hay una leyenda urbana que no sé si será cierta, pero creo que nos la contó una vez en Casa Asia un embajador español en Pekín, que decía que la palabra chapuza venía del chino, una palabra que se usa mucho en castellano. Si alguno puede aseverarlo, pues por favor que lo diga, pero que la palabra chapuza venía del chino, del chaputó. Y que venía de los chinos precisamente de Manila, ¿no? Cuando estaban arreglando ahí los barcos españoles y decían que ya estaba arreglado y luego resulta que los marineros decían, pero esto chaputó, no, esto es una chapuza, se derivó en chapuza. Yo no sé, en fin, ilústranos sobre el papel, ¿no? de los chinos de Manila y esta historia tan interesante. Muchas gracias. Pues hay innumerables referencias a los chinos, o mejor dicho, sangreyes en los documentos escritos en Filipinas. Pues la comunidad china forma parte de un mundo especial que a veces constituye un enigma indescifrable para los colonos españoles de la isla de Luzón, o sea, Filipinas en el siglo XVI. Pues superficialmente creo que la situación de su convivencia es fácil de conocer por la condición servicial de los sangreyes, amables, corteses, joviales o obsequiosos en el superior. Pero esta misma disposición a complacer cierra a puerta un conocimiento más profundo de su verdadera personalidad. Además, en cuanto al comercio entre China y España de los siglos XVI y XVII, los chinos de Manila también juegan un papel, como dice usted, muy importante. Por eso mis palabras giran principalmente en torno a los chinos de Manila. Y para ser más convincente, voy a citar unos documentos españoles de primera mano, escritos por dos misioneros españoles de la Orden de Predicadores, o sea, Domingo Salazar, el primer arzobispo de Manila, y el padre Juan Cobo, su nombre chino es como Peng Muxian, o sea, quien fue el primer sinólogo europeo, introdujo el confucianismo al occidente y tradujo Mingxin Baojian, o sea, el nombre chino en español como rico espejo de buen corazón español, basado en el dialecto de Fujian, convirtiéndose en la primera obra clásica de China que se ha transmitido a Europa. Por tanto, la primera pregunta, ¿quiénes eran los chinos de Manila? Yo creo que quería hablar algo sobre el origen de los sangreyes. El padre Juan Cobo dice, en estas islas, antes de que vinieran los españoles, habían ya algunos chinos que venían a tratar a esta isla. Pese que los castellanos tratan aquí, debido a que hay abundancia de dinero, han tenido de ordinario más chinos, porque tienen más de 20 navíos grandes, aunque este año no vinieron más de 13. Esto se ha atraído tanta gente que ahí está llena, esta comarca de Manila de ellos. Se sabe que hay de ordinario más de 5.000 y suele llegar a 10.000. Por lo tanto, creo que los primeros chinos que fueron a Filipinas eran hombres de negocios, quienes comerciaban con los indígenas locales y su escala ya era grande. En cuanto a la cantidad de los chinos que vivían en Manila siglo XVI, como en el libro escrito el profesor Juanjo y Peter, entonces el padre Cobo también da un número concreto, entre 5.000 y 10.000. Yo creo que ya tiene mucha gente ahí, ¿no?
Entonces, aún así, la mayor parte de la población china, sobre todo en los primeros años, era flotante estacional. Los chinos que comerciaban con los países del sureste asiático, creo que seguían los siglos climáticos, los monzones para trasladarse. Partían de la costa de Fujian hacia Manila, Borneo, Java o Sumatra, utilizando los monzones del noreste, más fuertes entre noviembre y febrero, y volvía a China mediante los monzones del suroeste hacia finales de la primavera y verano. Y esto obligaba a que muchos sangreíes tuvieron que permanecer varios meses en Manila, vendiendo las mercancías que conseguían durante los meses que pasaban en su tierra. Por tanto, el padre Salazar también, en una carta fechada en Manila el 25 de junio de 1588, dice, dentro de esta ciudad está la carnicería de los mercaderes sangreíes, 150 tiendas, en que puede haber 600 sangreíes ordinariamente, en otros 100 que están poblados de la otra banda del río de esta ciudad, casados, muchos de ellos cristianos. Dicen los dichos, más de otros 300 pescadores, hortelanos, cargadores, viajeros y ladrilleros, y mucha profesión. Entonces, y dentro de la alcacería hay muchos sastres, carpinteros y panderos. Creo que la mayoría de los sangreíes con los que tuvieron contacto los dominicos españoles procedían de Fujian, la provincia costera más cercana a las Filipinas. Pero yo creo que había chinos procedentes de diferentes regiones. Así lo acredita Juan Cobo. En su carta señala que hay de la China gentes muy diferentes, unas de otras, de más distancia que Italia, de más distancia que Italia de España. En cuanto a la españolización de los chinos, yo creo que hay una cédula muy interesante del rey Felipe II, dirigida al gobernador filipino Santiago de Vera, en el año 1587, y el comarca decía lo siguiente: le escribo al fray Domingo de Salazar, lo que toca a los sangreíes, que en ninguna manera les corte el pelo, antes procure con mucha suavidad y buenos medios aficionados a ser cristianos. Sin embargo, esta cédula de rey no tuvo efecto, principalmente por el encono de Salazar en seguir aplicando esta medida. ¿Por qué ese obispo era tan ferviente partidario de cortar el pelo a los chinos que se bautizaran? La razón es que el corte de largo pelo era el signo más evidente no solo de la cristianización, sino de la españolización de los chinos. De esa forma, Salazar y el resto de los religiosos esperaban que, una vez que tuvieran el pelo corto, los sangreíes bautizados no podrían arrepentirse y volver a China, a su paganismo, ya que no serían fácilmente aceptados por la sociedad de su propio país. Yo creo que es una cosa muy interesante, porque Salazar muestra claramente una idea de que un chino con el pelo corto habría ser desterrado de su país natal, privándose así de su madre y de su padre, de mujer e hijos y parientes. La idea de que el nuevo cristiano chino fuera salvado del peligro de perder su nueva fe, ya que en China todos eran idólatras. Evidentemente, la medida era muy rigurosa, de la sensación de que antes de las quejas de los propios sangreíes, Salazar accedió a bautizar a los chinos de Manila sin cortarles el cabello, después de que hubiera dominicos que fueran y se quedaran en China. Era prácticamente una manera de presionar a los sangreíes para que ayudaran a los miembros de la Orden de Santo Domingo a establecer una misión permanente en el continente. Salazar era muy consciente de que solo si los dominicos podían establecer una misión permanente en China, se levantaría una medida tan, como se dice, irracional. De esta forma, el tráfico entre Luzón y Fujian podría ser más fluido para los chinos,
convertidos al cristianismo. Por lo tanto, creo que ya podemos ver que la política de la españolización no es tan rigurosa, permanente, sino también hay cambios según los intereses de evangelización o de comercio entre las Filipinas y China. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Wei. Creo que, Juan José, querías comentar algo de la importancia de la plata al principio de tu intervención. Si quisieras retomar el tema. ¿Por qué la plata? Cuando los españoles llegan a Filipinas y allí se produce el primer contacto con los chinos, enseguida se dan cuenta de que no tienen nada que ofrecerles. China en ese momento, finales del siglo XVI, estamos hablando en torno al 1565, cuando los españoles llegan a Filipinas, 1571, cuando se funda Manila por Legazpi. China era, tenía una organización de sus propias fábricas que era insólita, desconocida en el resto del mundo. Ningún país del mundo, ningún país europeo podía competir con China. No solo por los adelantos técnicos que tenían, por ejemplo, la porcelana, que es una cerámica dura, translúcida, que los europeos no consiguieron hasta el siglo XVIII, sino sobre todo la organización del trabajo. Y una economía que realmente se bastaba a sí misma. Ya en aquella época, por supuesto, sí que comerciaban con el resto de Asia, pero era bastante autosuficiente. Los rollos de pintura chinos, sobre todo el festival Qingming de la dinastía Song, que es equivalente a nuestra Edad Media, o de una copia de la dinastía Ming, equivalente a la Edad Moderna en Europa, sí que nos dan a conocer una sociedad urbanizada y con una importancia del comercio y de las manufacturas insólito, desconocido en el resto del mundo. Cuando los españoles llegan ahí, entonces ven que no tienen nada más que ofrecer, pero sí que se dan cuenta de que hay algo que les importa, que es la plata, porque la economía china ya con antelación, prácticamente llevaban varios decenios en que su economía se había transformado y el patrón plata era lo importante para las transacciones, es decir, el trueque se empezaba a abandonar, aunque todavía estamos hablando de trueque, que no se nos olvide, y la plata empieza a ser un medio de cambio. Al principio, incluso solo los lingotes, pesarlos, cortarlos, ni siquiera sellarlos, podían ser de uso oficial en China. Pero los impuestos se empiezan a pagar en China en plata. El ejército se empieza a pagar en plata, los funcionarios se empiezan a pagar en plata. Que vinieran la plata de la América española significó una especie de coincidencia extraordinaria que, digamos, calienta la economía china. Pero siendo China el país más populoso del mundo y al comenzar a producir para el resto del mundo, realmente en este momento cuando llegan los españoles se convierte en la fábrica del mundo, no ha sido ahora a finales del siglo XX o principios del XXI, sino entonces cuando llegan los españoles se convierte en la fábrica del mundo, y que ese país, el más populoso de la Tierra, funde su economía en el patrón plata y hace que la plata se convierta en el principal medio de intercambio a través del mundo, en todo el mundo. Y que no solo la plata que llega de América, de las minas del Potosí y de las minas de Zacatecas, y luego vía Galeón de Manila a Filipinas, y de Filipinas los chinos la llevan a China, sino que también los europeos que vienen más tarde, como los holandeses y los ingleses, saben que tienen que comerciar con plata. Y
cuanto más cerca se está de China, la plata va adquiriendo mayor valor. Entonces, la economía mundial, en aquel entonces emergente, pequeña, recordemos que la población de España en esta época, a finales del siglo XVI, es de 7 millones y pico de habitantes, que es la población de Hong Kong hoy. Es decir, la economía mundial es pequeña, pero se empieza a integrar con el patrón plata, que es la frase que reconocemos ahora, que he mencionado por Adam Smith. Pero es curioso también, para tenerlo como referencia histórica, que cuando los ingleses llegan con su primera embajada a China, con Lord Macartney, es a finales del siglo XVIII, 1590, mal no recuerdo. Lo que el emperador chino les dice es lo mismo que ya los españoles se dieron cuenta 2 siglos antes. Ustedes no tienen nada que ofrecernos que no tengamos. Es curioso que ese rechazo también marca un antes y un después. Estamos en un momento que va a transformar las cosas, que es la revolución industrial. Se produce en ese momento finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Cuando cambian las tornas, es ahí cuando, sobre todo, Inglaterra, el país líder, tiene el poder fabril con la invención de la máquina del vapor y las inversiones, las finanzas que permiten y que crean una moderna economía. Y cambia, China empieza a decaer y Europa empieza a emerger, especialmente China, que es lo que nos ayuda también. He explicado el papel de la plata, pero explicamos también con esa evolución histórica el comienzo de otra narrativa. Por tanto, lo que explicamos nosotros, lo que queremos contar nosotros, no es que tampoco se sustituya, sino que las narrativas son más largas y ocurren más cosas. Y una simplificación siempre es peligrosa. O sea, nosotros, no estamos inventando algo nuevo con este concepto. Adam Smith ya lo ha dicho, es decir, se sabe que es la plata lo que es, no solo en lingotes al principio, sino ya con la moneda española, el real de A8 o peso español, que es antiguo, se utiliza desde los Reyes Católicos, pero en el año 1733 se convierte en una moneda moderna, ranurada, estampada, con modernos estándares. La corona española siempre había tenido un máximo interés en mantener el peso, la forma y también el diseño para evitar falsificaciones, y se convierte esa moneda española en la primera divisa internacional, que es el origen, la matriz del dólar norteamericano, que sustituirá al peso español como divisa internacional, pero es también la matriz del yuan chino, del yen japonés, del ringgit de Malasia, de Indonesia, etcétera, de la moderna economía mundial. ¿Cómo ha cambiado el mundo del real A8 a las criptomonedas? Es increíble la transformación que hemos vivido. Nos quedan como unos 10 minutos más o menos y tenemos muchas preguntas, así que voy a pasar ya directamente a las preguntas de la gente que nos está escuchando online. Carolina pregunta el papel de China en el comercio del galeón de Manila. ¿Cuál fue el papel de China? Son preguntas amplias, pero y están dirigidas a todos vosotros. ¿Cuál fue el papel de China en el comercio del galeón de Manila? Bueno, si me permitís adelantar un poco, es decir, aquí los protagonistas no son tampoco los estados. Sí que estamos en la era del mercantilismo, un comercio fuertemente regulado, complejo, con muchas tasas e impuestos, pero quienes porfían con la tenacidad, que también aludía Elvira Roca Barea, que permitirme que haga público también nuestro agradecimiento, porque ella ha sido valedora de este libro desde que se publicó en inglés y gracias a ella se está publicando en español, para la audiencia y para los lectores de habla hispana. En China también había muchas normas en contra del comercio, incluso bajo pena de muerte.
Sin embargo, son los chinos comerciantes privados los que navegan desde China, desde las costas de China, principalmente desde Fujian, pero transportando mercancías de toda China. Antes el profesor Wei ha mencionado que en efecto hay chinos principalmente de Fujian, el sur, pero de toda China. Y es que es cierto que lo que vienen manufacturas de Jiangsu, de Nanjing, que al parecer eran las más preciadas, los llamados mantones de Manila, que en realidad se hacen en Cantón, provincia de Guangdong, sur de China, cerámicas que se hacen en Jingdezhen, provincia de Jiangxi, cerámicas que se hacen en Jiangsu, provincia de Fujian. Es decir, es la participación de China, pero a nivel comercial y privado, es por supuesto protagonista, porque no solo tienen la habilidad fabril de fabricar cosas de gran calidad y gracias al peso de la plata, digamos, a un precio que parecía barato cuando se compra en Asia para los españoles, pero también se adaptan inmediatamente a las necesidades del mercado, innovan el producto. De hecho, que son, digamos, los europeos, los españoles, los mexicanos, los primeros en copiarlos y en crear productos híbridos, en crear también un mestizaje en las artes, influye en nuestra cerámica, influye en nuestros textiles. Ese es el papel chino, es eminentemente comercial por su pujanza, por su flexibilidad, rapidez, digamos, creando lo que es, o conocemos hoy como economías de consumo, ¿no? Uh-huh. Hay otra pregunta que nos dice si la ruta de la Plata también pasaba por la península ibérica, o sea, iba de la península ibérica hasta Filipinas y Nueva España. ¿Cuál era la ruta global de la Plata? Si me permitís adelantar, digamos, lo que estamos diciendo con Ruta de la Plata es un nombre que nos permite simplificar, pero también que esta simplificación no nos aleje tampoco de la multitud de detalles esenciales, que es lo que a nosotros nos gustaría invitar a empezar a estudiar. Este es un ensayo breve sobre un aspecto muy pequeño, pero muy importante. Pero las relaciones de España o del mundo hispánico con China y con Asia son muy, muy importantes, más allá de lo que nosotros estamos contando. Entonces, nosotros, digamos, definiríamos la Ruta de la Plata como la que une las costas de Fujian con Filipinas, Manila con Acapulco, a través del camino chino, como había dicho Elvira Rocabarea, desde Acapulco a Veracruz, pero también al gran mercado chino que había en la Plaza del Zócalo de México, y que de ahí se distribuyen a toda la América hispana. Por supuesto, las cerámicas, las sedas se distribuyen a toda la América hispana. Esos productos asiáticos también van con la flota de Indias desde Veracruz a La Habana, donde se consolidan, digamos, todas las embarcaciones que luego van unidas y protegidas hasta Sevilla primero, Cádiz más tarde, y por supuesto se venden, se comercian también en toda España. Digamos, si podemos hablar de una ruta de la Plata solo la transpacífica, por eso el título de nuestro libro apela al Pacífico solo, pero desde luego tiene que ver con todas las redes comerciales del mundo hispánico. Uh-huh. Bueno, tenemos ya muy poco tiempo, un par de minutos y muchas preguntas todavía por resolver. Hay otra pregunta que es, a lo mejor la profesora Elvira Roca puede contestar, sobre el papel que tuvieron los escolásticos españoles como la Escuela de Salamanca en el nacimiento de la globalización. Y luego hay otra que está un poco conectada, sí, fueron los dominicos la orden más importante para los chinos en Filipinas. A ver, el micrófono.
Cualquiera puede contestar, pero yo no sé si María, la profesora Elvira Roca. Hola, Ahora. ¿me estáis viendo? Sí. ¿Me veis? Sí, perfecto. Voy a ser muy breve. Yo creo que esta señorita lo que quería preguntar era si había una extensión del comercio de la plata hasta España o hasta la península ibérica. Y hay que decir que sí, que decir que, por ejemplo, en la época en que no existía el comercio de la plata por el Pacífico, los portugueses compraban plata en Sevilla y suministraban a través de ese camino el suyo, su camino por África, digamos, y el Océano Índico, en cantidades que algunas veces superaban incluso los 100 millones de toneladas. O sea, que el comercio de la plata era tan rentable, y esto se sabía de antes, que cuando los españoles desde América, o sea, la monarquía hispánica y sus comerciantes mexicanos, mestizos y de toda la clase, no eran capaces, no podían atravesar el Pacífico hacia allá, se sabía que había una demanda de plata importante en China, y entonces portugueses y japoneses eran los que se encargaban de suministrar esa plata que el mercado demandaba, y era tan rentable que a los portugueses les interesaba comprar y normalmente lo hacían en la península, aquí en España, ¿no? En cuanto al otro punto que quisiera señalar, esto de que bueno, la economía estaba fuertemente protegida, de que había normas contra el comercio y estas ideas mercantilistas, y uno tiene la idea de que esto era una cosa peculiar de los chinos y de la economía de la monarquía hispánica, y no es cierto. Es decir, la mayor parte de la revolución industrial se hace con fuertísimas medidas proteccionistas, y en el siglo XIX los aranceles en Estados Unidos, en Gran Bretaña, superan fácilmente el 40%. O sea que esta idea de que las restricciones al comercio no son propias del comercio desarrollado según el modo anglosajón es absolutamente una irrealidad completa, ¿no? Y en cuanto al papel de los dominicos, realmente, bueno, la Iglesia tuvo un papel muy importante. En el caso de Asia, sí, es cierto que la Orden de Santo Domingo fue la que tuvo allí mucha más presencia, y por una parte hay todo ese desarrollo del derecho de gentes en el sentido universalista, etcétera, etcétera, pero luego pues, la Orden de Santo Domingo también pues tuvo mucha responsabilidad en el hecho de que el español no se consolidara como la lengua franca del territorio en Asia, ¿no? Y esto sucedió por el procedimiento de potenciar los dialectos locales que no iban a ser capaces de generar una lengua franca, una lengua koiné, y esa dificultad, dada la poca presencia que en el territorio tenía, digamos, los funcionarios de la monarquía, cuando se acabó el Galeón de Manila, prácticamente estaba cantado que Filipinas iba a necesitar otra lengua franca para poderse comunicar políticamente, y fue sustituido de una manera inmediata por quienes practicaron una política eficaz en la construcción de una lengua franca, que fueron los estadounidenses con el inglés, ¿no? Y si esa lengua franca no fue el español en Filipinas, pues en gran parte esto se debe también al trabajo de los dominicos, que o bien potenciaron el latín, que ya era inútil, o bien se dedicaron a alfabetizar en distintas lenguas indígenas, que ninguna de ellas pudo. La que estaba mejor posicionada, que era el tagalo, realmente era solo la lengua de la capital, ¿no? Cuando Filipinas se independiza, y no es hablada en el resto del país, con lo cual, como toda lengua franca que en el mundo hay, es tan artificial como cualquiera otra, solo que es mucho más limitada, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, pues se debe mucho al interés de los dominicos, pues sí, el conocimiento de la realidad indígena, obras que han permitido conectar unas culturas con otras, etcétera, etcétera, pero también una visión, en cierto modo, muy limitada de las posibilidades de Filipinas como un territorio que podía ser, lo fue, pero hubiera podido serlo más y durante más tiempo, y posiblemente hubiera podido afrontar el siglo XX en mejores condiciones de las que lo afrontó sin ciertas limitaciones, y la de la lengua fue una. Muchísimas gracias a la profesora Roca Barea. Llegamos al final. Yo no sé si queréis ya añadir alguna última cosa antes de ir cerrando. La verdad es que la hora se ha pasado, más de la hora se ha pasado volando. No sé si Peter, Juan José,
Wei, ¿queréis añadir alguna última cosa antes de despedirnos? Bueno, que hablar un poco sobre la pregunta del papel de los dominicos para los chinos en Manila. O sea, es un tema importante porque no solo es para pues Manila o las Filipinas, también para China, las relaciones bilaterales entre China, o sea, podríamos decir que es importante para China y España. ¿Por qué eso? Porque los dominicos o la orden de los predicadores llegan más tarde otras órdenes religiosas, catolicismo, a las Filipinas. Por ejemplo, la Compañía de Jesús, la orden de los mendicantes, agustinos, franciscanos, pero yo creo que justamente pues a los padres dominicos tienen un espíritu más abierto. Es decir, ellos querían profundizar los conocimientos sobre la cultura china. Como le digo, el padre Juan Cobo pues, es el primer sinólogo pues, en toda Europa a traducir, introducir el confucianismo al mundo occidental. Y en ese sentido, yo creo que los dominicos pues, han hecho muchos esfuerzos para promover culturalmente pues, los conocimientos de China para evangelizar fácilmente entre la comunidad de los chinos de Manila. Y no solo eso, solo ese principio es como una base, porque ellos siempre lanzan la mirada hacia China continental. Querían establecer misiones permanentes, igual como la Compañía de Jesús, o sea, en Macao. Ellos también querían establecer base permanente de misión en China continental. Por lo tanto, para ellos, la evangelización o los estudios de la lengua china es como una preparación. Es una muy buena práctica con los chinos ultramares en Manila. Y siguiente, después de la conquista del norte de Taiwán, entonces, después de construir el Alcázar de Santiago en el norte de Taiwán, los dominicos españoles también allí, para siempre con mucha preparación para ir a China. Luego, yo creo que también sabemos que la historia del catolicismo de China, los dominicos en Fujian, en Zhejiang, en diferentes partes, han contribuido mucho para pues, la comunicación pues, bilateral entre China y el mundo occidental. Yo creo que podemos decir que el papel que juegan los dominicos en Manila, que solo es como el principio e inicio, y su finalidad no solo para los chinos de Manila, sino para todos los chinos. Es decir, para una evangelización con gran escala, no solo de Manila, sino de toda China. Y por tanto, yo creo que los dominicos, por ejemplo, un dominico que se llama Fernández de Navarrete, pues esa figura central de mi tesis doctoral, entonces ha contribuido mucho, ha participado en la controversia de los ritos chinos, igual como los jesuitas. Yo creo que es una gran historia. Por tanto, económicamente o culturalmente, la isla de Filipinas es como un punto crucial, un punto de transmisión de dinero y también de cultura entre China y el mundo occidental, concretamente de España. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo tenemos que dejar aquí. Quisiera agradecer a Adela, que ha sido nuestra intérprete. Espero que no le hayamos hecho el trabajo demasiado difícil hablando muy rápido. Siempre es difícil traducir, pero por eso yo creo que merece la pena resaltar el trabajo que hacen impagable los traductores. Por supuesto, a Inma y a Isabel del Instituto Cervantes en Pekín y en Shanghái por esta colaboración siempre tan estupenda con Casa Asia y bueno, por supuesto a María Elvira Rocabarea por el prólogo, al profesor Wei Xinchang por también su participación y a los autores, ¿no? a Juan José Morales y a Peter Gordon por su obra y gracias a Ciruela por hacer este esfuerzo de la traducción al
al español, y la próxima vez, como decía Inma al principio, pues nos veremos para la traducción al chino de la obra, que será ya lo que cierre el círculo. Así que yo no sé si Inma o Isabel queréis decir alguna última cosa, como queráis, y si no ya pues despedimos aquí este webinar. No se te oye, Isabel, estás silenciada. No, daros las gracias a todos por hacer posible el acto. Sabéis que para nosotros es un placer colaborar tanto con la institución como con las personas que formáis parte de la mesa redonda. Es un honor y daros las gracias de nuevo y muy buenas tardes desde Pekín y que paséis un buen día en España. Muchísimas gracias y nada, cuidaros a los que estáis allí en China. Un abrazo a todos y seguimos en contacto. Y a los que nos habéis seguido a través de las plataformas digitales. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós.